Miguel Escobar Camacho. Somos el grupo 3. Nos ha tocado exponer la contaminación por exploración del petróleo en Bolivia. Introducción. El petróleo crudo, cuando se lo extrae del subsuelo, no tiene ninguna aplicación práctica, sino hasta que pasa por un proceso de refinamiento en una refinería. Los productos terminados del petróleo se lo utilizan para la obtención de medicinas, productos alimenticios, materiales de construcción, pinturas, textiles y generación de electricidad. La consistencia y composición del petróleo es muy difícil de comprender, ya que esta contiene una textura gelatinosa y aceitosa. Esta, cuando se la derrama o se lo echa al suelo o a las paredes, al momento de limpiarlos queda siempre como una mancha impregnada que no se la puede limpiar. Los derrames que existen en los pozos donde se extrae el petróleo, estos tienden a infiltrarse al subsuelo, degradando el suelo, como también a las aguas subterráneas y también al aire. Se sabe que el olor del petróleo atrae a los animales, ya sea en el río o a los peces, que este olor es muy atrayente, y cuando el petróleo se entra al cuerpo de los peces, generalmente a sus pulmones, estos tienden a ahogarse. Existen pozos de exploración de petróleo mayormente en la región oriental, en el Chaco. Definición. En sí, ¿qué es el petróleo? El petróleo es un líquido oleoso bituminoso de origen natural compuesto por materia orgánica. Recibe distintos nombres como petróleo crudo, petróleo petrolífero o simplemente crudo. En los distintos tipos de petróleo que existen en el mundo, estos están compuestos generalmente por hidrocarburos, pero algunos de estos también contienen en pequeñas cantidades el metal de azufre, en un 0.1 a un 5%. El origen del petróleo. El origen del petróleo surge hace millones de años atrás. Es un recurso no renovable y surge de la muerte de los dinosaurios que existieron, como también de las plantas que existieron. Estos se depositaron en el suelo o en el océano y fueron tapados o sedimentados por arena y limos muy finos. A medida que se va creando capas y capas y capas de limos, y se va generando en el interior, cerca donde murieron estos animales, una elevada presión y temperatura, lo cual genera que se formen rocas generadoras de petróleo. Cuando se forma el petróleo, estos tienden a subir por su baja densidad. Cuando van subiendo hacia arriba, se encuentran con esquistos impermeables que estos no les dejan atravesar más, entonces se encuentran los depósitos de petróleo, pero en algunos casos estos tienden a subir hasta la superficie, lo cual tenemos lo que son los lagos bituminosos o también la expulsión de gases en el exterior, porque cuando el petróleo entra en contacto con la superficie, esta tiende a volverse gas. Las causas. Debido al gran valor que tiene el petróleo en la actualidad, sigue impulsando a seguir explorando lugares de petróleo para obtener ganancias. Uno de los derivados del petróleo es el gas natural que tenemos en Bolivia, que es un compuesto altamente volátil, que se lo quema un poco porcentaje de gas en las refinerías, como tenemos la refinería de la petrolera. También tenemos la contaminación por las fugas de petróleo, por las fugas en los oleoductos, pozos y tanques de almacenamiento. Esto debido a un mal control en todo el trayecto que va de los oleoductos. También se sabe que las distintas empresas de exploración de petróleo han abandonado pozos que ya no son tan rentables. Esto ocurre casi ya desde la década de los 70, donde estos pozos expulsan en menores cantidades, pero continuamente, gas, que este gas también contiene metano, que es altamente contaminante y es más contaminante que el dióxido de carbono. Hola gente de la materia, mi nombre es Reinaldo Achá. En esta ocasión yo les voy a mencionar lo que son los efectos producto de la exploración de lo que es el petróleo. Yéndonos rápidamente, tenemos que cuando una vez, por diferentes causas que se dan en esta explotación o diferentes accidentes, tenemos entre los más importantes, por ejemplo, la pérdida de capacidad de productividad del suelo.
estos ya producto de, por ejemplo, de lo que son los derrames. Entonces los suelos pierden a perder los nutrientes para su explotación. También tenemos la contaminación de aguas superficiales. En este caso, sin ir lejos, podemos mencionar lagos y ríos, donde prácticamente, además de que son contaminados los lagos, también corren riesgo de pérdida de la vida de aquellas especies que habitaban en el mismo. También tenemos la eliminación de vegetación, esto producto de que deben abrirse tramos para un libre acceso a lo que son oleoductos, tanques, pozos y demás, donde también de alguna forma en ese trayecto se van destruyendo lo que son la vegetación. También podemos mencionar la contaminación atmosférica, producto esto, por ejemplo, de la refinación de lo que es el petróleo, o también podemos mencionar lo que son las aguas residuales que desembocan también contaminadamente, ¿verdad? Entonces, esto pone en riesgo a lo que es la fauna y la flora y además también la vida misma de los pobladores. Vamos a hablar de lo que son los ejemplos. Entre los ejemplos tenemos el caso de las cañerías del campo abandonado en San Andita, donde se han detectado metales pesados, grasas, aceites, producto esto de un pozo que no estaba cerrado adecuadamente, además de que era dañino para la salud de los mismos habitantes. También tenemos lo que es el pozo de gas de Mojedrones, donde prácticamente lleva un mes incendiado, lo que ha ocasionado desalojar a los habitantes. O podemos mencionar la cuenca del río Desaguadero, donde prácticamente 29.500 barriles han sido desechados en este río. Y entre otros que se pueden mencionar, sin ir lejos, accidentes que se han producido este ultimito, donde se ha tenido que apreciar la pérdida de vida en un accidente donde una camioneta ha impactado lo que es con un oleoducto, provocando un incendio. En conclusión, podemos decir que el petróleo, por su composición química, es altamente contaminante. El solo pensar una mala planificación, supervisación, nos lleva a pensar que va a haber grandes daños ambientales, y que a pesar de que haya una buena planificación y supervisación, podemos deducir que la quema del gas metano en los mecheros, que son en las refinerías, o el desecho de aguas residuales también nos sigue afectando, lo que nos lleva a pensar que necesitamos mejores métodos de exploración y explotación para que pueda hacer el mínimo daño a lo que es al medio y a la vida misma de las especies.